La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado, y hoy tenemos otro importante tema preparado para ustedes. El tema de esta mañana lleva por título: ¿guardaba el apóstol Pablo las fiestas? Pero mis queridos hermanos, antes de entrar en ese tema, vamos a pasar como de costumbre al trono de la gracia para poder comenzar este tema con la autoridad del cielo. Así que en este momento oramos. Padre Santo y Padre bueno, alabado y enaltecido sea tu santo y bendito nombre ahora y siempre. Te damos gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos das y por ese hermoso y poderoso testimonio de sanación del hermano que tenía 3 tumores cancerosos, los cuales han desaparecido para la gloria y honra tuya y para la sorpresa de los médicos. Gloria y honra a tu santo nombre por siempre, Padre. Gracias por la temática de hoy y que sea de bendición para los hermanos que están siendo mal influenciados por los judaizantes modernos. Padre Santo, tú conoces la situación actual. Te pido que veas y juzgues a los que quieren descarriar a tu pueblo en esta etapa final, cuando tienen la osadía de contradecir el consejo de tu Espíritu y el claro testimonio de Pablo. Dale discernimiento a tu pueblo para que puedan distinguir entre la verdad y el error. Ayúdalos a caminar en la libertad que Cristo nos ofrece, honrándote no solo con la boca, sino también con nuestras acciones cotidianas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, reciban todos un caluroso saludo de parte de este ministerio, y ahora sí podemos entrar en tema. Los versículos de introducción los podemos encontrar en esta mañana en Primera de Corintios, el capítulo 9, los versículos 19 al 23, donde allí nos dice la santa palabra de Dios: por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a más. Versículo 20, me he hecho para los judíos como judío, para ganar a los judíos, para los que están sujetos a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Versículo 21, para los que están sin ley, como sin ley, no estando yo sin ley de Dios, mas bajo la ley de Cristo, por ganar a los que están sin ley. Versículo 22, me he hecho para los débiles como débil, para ganar a los débiles. Me he hecho todo para todos, para que de todo punto salve a algunos. Versículo 23. Y esto hago por causa del Evangelio, para ser hecho con vosotros partícipes de él. Amén. También, mis queridos hermanos, vamos a ir a la epístola de los Efesios, el capítulo 2, los versículos 13 al 16, donde allí nos dice la santa palabra: mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos ha hecho uno, y ha derribado el muro intermedio que nos separaba. Versículo 15, habiendo abolido en su carne la enemistad, aún la ley de los mandamientos contenidos
en ordenanzas, para formar en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo paz. Versículo 16. Y para reconciliar a ambos a Dios en un cuerpo por la cruz, habiendo matado por ella la enemistad. Y mis queridos hermanos, por último vamos a ir al libro de los Hechos, el capítulo 15, los versículos 28 y 29, donde allí nos dice la santa palabra de Dios: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros de no imponeros otra carga además de estas cosas necesarias. Versículo 29. Que os apartéis de las cosas sacrificadas a ídolos, y de sangre, y de ahogado, y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis haréis bien. Pasadlo bien. Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu de Cristo dice a las iglesias que viven en la libertad que Él nos ha brindado. Alabado sea su santo y precioso nombre. Mis queridos hermanos, en el programa de hoy vamos a estar respondiendo la pregunta que a menudo hacen los judaizantes cuando quieren tratar de mostrar que tienen apoyo bíblico para promover el observar las fiestas judías al seguir el supuesto ejemplo del apóstol Pablo. Ellos generalmente preguntan: ¿guardaba el apóstol Pablo las fiestas? Y luego pasan a presentar algunas ocasiones que Pablo hizo esto o aquello, y entonces dicen: ¿viste? Pablo guardaba las fiestas. Y entonces uno empieza a comprender que su postura los ha afectado al grado que no ven lo evidente en las Escrituras. El apóstol Pablo hizo un sinnúmero de cosas que nos dejarían pensando cuál era su propósito al hacerlas, a menos que escucháramos su razonamiento y su explicación de los hechos. Al escuchar lo que él expone, podemos entender claramente el objetivo de sus actuaciones y cómo lo están usando hoy para contradecir su propio testimonio de los hechos. Y lo que él escribió en sus epístolas, testificando de su fe y de su proceder. Lo que me lleva a mí a preguntarme: ¿por qué exigen solo Biblia y Biblia sola, si tergiversan las Escrituras a su antojo? Nadie puede despintar al apóstol Pablo. Él testifica de sí mismo cuando dice: por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a más. Aquí Pablo alude a la libertad que Cristo ha efectuado en su vida. Versículo 20. Me he hecho para los judíos como judío, para ganar a los judíos. Pausa. ¿No era el apóstol Pablo un judío? Pues claro que sí. Por lo tanto, al decir que se hace como judío, nos quiere transmitir un mensaje muy importante. Y lo podemos ver en lo que sigue diciendo: para los que están sujetos a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. El contexto de sus palabras nos deja ver que él no se considera como estando sujeto a la ley. Y obviamente, mis queridos hermanos, tenemos que entender que no se refiere a la ley de Dios. Pues entonces, ¿a qué ley se está refiriendo? Pues no hay que especular, porque lo entenderemos con lo que él sigue diciendo. Versículo 21. Para los que están sin ley, como sin ley. Pero entonces, Pablo aclara: no estando yo sin ley de Dios, mas bajo la ley de Cristo, por ganar a los que están sin ley. Noten, entre los versículos 20 y 21, Pablo alude a dos diferentes grupos: a los judíos que están sujetos a la ley de Moisés y a los gentiles que están sin ley. Ahora, es importante recalcar que Pablo hace el énfasis en su contexto de no estar sujeto a la ley de Moisés, mientras nos aclara que él está
en la ley de Dios. Nadie puede sacar esto de contexto porque entonces pierde el sentido lógico que lleva su exposición. Versículo 22. Me he hecho para los débiles como débil, para ganar a los débiles. Me he hecho todo para todos, para que de todo punto salve a algunos. Versículo 23. Y esto hago por causa del Evangelio, para ser hecho con vosotros partícipes de él. Mis queridos hermanos, ese es su testimonio en 1 Corintios capítulo 9, versículos 19 al 23. No podemos estar inventando por ahí que él hizo esto y aquello por las razones que nosotros querramos presentar, cuando él claramente nos explica por qué hace las cosas, cuál es su motivación. Así que por favor, mis queridos hermanos, no inventen. Ahora comprendemos los hechos en su justa perspectiva. El testimonio de Pablo es claro. Los que eligen promover sus agendas sin tomar esto en consideración o sacándolo de contexto, le faltan a la verdad. Pablo sabe por qué obró como lo hizo y claramente lo comunicó a la iglesia. Y cuando todas las partes se van uniendo, podemos ver el cuadro perfecto sin tener que inventar o especular al respecto. Ahora, algunos dicen que como él era judío, pues él observaba las fiestas. Pero esas especulaciones no armonizan con lo que Pablo escribe a las iglesias, ni tampoco con su testimonio. Noten lo que nos presenta Pablo en Efesios y analicen lo que está diciendo en el contexto que viene hablando, sin aislar un versículo para sacarle provecho preferencial. En Efesios capítulo 2 versículos 13 al 16, Pablo nos dice: mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Noten, Pablo se está refiriendo a los gentiles. Versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos ha hecho uno, y ha derribado el muro intermedio que nos separaba. Pausa. El contexto que viene presentando Pablo en Efesios 2 es el de los gentiles o la incircuncisión y los judíos o la circuncisión. De estos dos grupos, Pablo dice que Cristo hizo uno solo y nos aclara mencionando cómo logró hacerlo. Nos dice que fue derribando el muro intermedio que los separaba. Ahora, ¿cuál era el muro que separaba a los judíos de los gentiles? Pues mis queridos hermanos, eran los mandamientos en ordenanzas que Dios había dado al pueblo de Israel en el pacto que concertó con ellos en el Sinaí. Esa era la diferencia entre ambos grupos. Y así lo demuestra cuando sigue diciendo en el versículo 15, habiendo abolido en su carne la enemistad, aún la ley de los mandamientos contenidos en ordenanzas, para formar en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo paz. Versículo 16, y para reconciliar a ambos a Dios en un cuerpo por la cruz, habiendo matado por ella la enemistad. ¿Captaron la realidad del asunto? ¿Podía Cristo derribar el muro de separación para ser un solo grupo, mientras que unos todavía se aferraban al muro? ¿Qué quiero decir con esto? Pues mis queridos hermanos, lo que quiero destacar es el hecho que ni aun los judíos que creen en Cristo estaban sujetos a los escombros del muro caído. El muro cayó, ya no está en vigencia. Si Cristo lo derribó, alabado sea su nombre, ¿estaría Pablo comunicando esta verdad mientras que él mismo no lo pondría en práctica?
Esas son las incongruencias que surgen cuando se sacan sus palabras de contexto para promover su agenda mesiánica. Ellos hacen énfasis de que esto hay que presentarlo solo con las escrituras. Y mis queridos hermanos, son las mismas escrituras las que los arrollan con la verdad bíblica. Las sagradas escrituras los desmienten ante el mundo cristiano, porque volver al judaísmo es un insulto a Dios. Y en efecto, esto fue de lo que Pablo advirtió a las iglesias gentiles, que se estaban viendo afectadas precisamente por los judaizantes. En Gálatas capítulo 4, versículos 10 al 12, él dice: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Aquí los judaizantes dicen que Pablo se está refiriendo al calendario pagano. Pero eso es falso, mis queridos hermanos, pues el problema que había en Galacia era que los judaizantes habían desviado a la iglesia de Cristo. Aquí se refiere a los sábados ceremoniales, las fiestas anuales, las lunas nuevas y los días de ayuno, en los cuales los judíos eran muy minuciosos. Versículo 11. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. El énfasis de Pablo era la libertad en Cristo, en quien tenían acceso directo al trono de la gracia. Pero parece que ellos preferían ahora la esclavitud. Versículo 12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Mis queridos hermanos, Pablo había sido un fariseo muy estricto en cuanto a la ley, y en cuanto a la justicia de la ley era irreprensible, como nos presenta Filipenses capítulo 3 versículos 4 al 6. Pero en Filipenses capítulo 3 versículo 7, Pablo nos aclara cuando dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. En este sentido, él les dice a los Gálatas que se hagan como él. ¿Lo vieron? Que se convirtió de judío practicante, celoso por la ley, a cristiano de todo corazón, ferviente en la obra de Cristo. Y luego les dice que él se había hecho como ellos. O sea, que antes Pablo era como ellos lo son ahora, muy celosos por la ley mosaica, lo que ahora considera pérdida por amor a Cristo. Por eso podemos ver la línea que Pablo presenta claramente en sus escritos. Él estaba en plena sintonía con el Espíritu Santo de Cristo, alabado sea su nombre. No luchaba contra Cristo o exponía lo que él condenaba. Después de las andanadas de los judaizantes, las instrucciones fueron muy claras. En Hechos, capítulo 15, versículos 28 y 29, se nos dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros de no imponeros otra carga, además de las cosas necesarias. Versículo 29, que os apartéis de las cosas sacrificadas a los ídolos, y de sangre, y de ahogado, y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, haréis bien, pasadlo bien. Esta era la voluntad del Espíritu de Cristo, y Pablo así lo comprendía. Cuando el Concilio de Jerusalén llegó a este acuerdo, ratificado por el Espíritu, se nos dice en Hechos, capítulo 15, versículos 22 al 26. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Versículo 23. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud.
Versículo 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Pausa. Mis queridos hermanos, es obvio que no se está refiriendo a la ley de Dios. Versículo 25. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Versículo 26. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. El asunto tratado fue el de los judaizantes que perturbaban a la iglesia de Cristo. El acuerdo fue claro y bajo la indicación del Espíritu de Cristo. Los hombres enviados fueron con Pablo con una misión clara. Los gentiles no tenían que circuncidarse ni guardar la ley mosaica. Por lo tanto, Pablo no iba a participar de la agenda de los judaizantes. Eso es lo que vemos en sus escritos y en lo que hizo que parecía como si estuviera sujeto a la ley de Moisés. Él mismo aclara la razón de su actuación, como vimos en 1 Corintios capítulo 9, versículos 19 al 23. En Gálatas capítulo 5, versículo 1 al 6, Pablo nos sigue diciendo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pausa. Mis queridos hermanos, sencillamente no podemos sacar de contexto lo que Pablo escribe. Versículo 2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Versículo 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que estáis obligados a guardar toda la ley. Nuevamente, mis queridos hermanos, se está refiriendo a la ley de Moisés. Versículo 4. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Versículo 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. El contexto de estos versículos es claro. La libertad con que Cristo nos hizo libres es el nuevo pacto ratificado en la cruz. La ley de mandamientos en ordenanzas en la ley mosaica era un yugo de esclavitud. Y noten cómo se expresa Pablo, haciendo claro que es un conjunto al decir que estarían obligados a guardar toda la ley. No algunas cosas sí y otras no, sino todas. Por lo tanto, después de Pablo presentar todo lo obtenido por medio de Cristo, o sea, todos los beneficios que Cristo nos otorga en Colosenses capítulo 2 versículos 11 al 15, nos deja saber que no debemos ser perturbados por los judaizantes que nos quieran juzgar. Entonces en Colosenses capítulo 2 versículos 16 y 17 nos dice claramente: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Versículo 17, todo lo cual es sombra de lo porvenir, pero el cuerpo es de Cristo. Mis queridos hermanos, Pablo no era esquizofrénico, ni escribía por escribir, ni predicaba por hablar. Estaba 100% cuerdo y estaba en el Espíritu del Señor. Pablo promovía la causa de Jesucristo y luchó siempre contra los judaizantes que querían trastocar su labor. Pero era muy sabio y astuto como su divino maestro. Cristo no quería que se divulgaran sus curaciones con el propósito de que no se obstaculizara su obra y que pudiera ser más efectiva. Por eso a muchos que sanaba les decía que no les dijesen a nadie. Pues mis queridos hermanos, Pablo tenía una sola meta. Y esa meta era compartir las buenas nuevas entre todos los que pudiera. Con este fin
asistió a las fiestas solemnes mencionadas en las Escrituras y las que son mencionadas en el espíritu de profecía, pues en su tiempo atraían muchedumbres de todas partes. Es obvio la razón por la cual lo hacía. Esto era lo ideal y perfecto para él aprovechar tales ocasiones, para sacarle provecho al máximo en la promulgación del Evangelio. Esto es lo que permea en el Nuevo Testamento. Esto es lo que destila de las páginas sagradas, el aprovechar esas citas bíblicas para contrarrestar su poderosa obra a favor de la Iglesia de Cristo. Es una obra con la huella del que inspiró y motivó siempre a los judaizantes antiguos. El mismo Espíritu los está dirigiendo hoy, cuando se atreven a contrarrestar la voluntad expresa del Espíritu de Cristo y el testimonio de Pablo. Para que podamos entender mejor cómo Pablo utilizaba su astucia en la obra, veamos lo que nos presenta al respecto la sierva del Señor cuando nos dice: como medida de precaución, Pablo aconsejó prudentemente a Timoteo que se circuncidase, no porque Dios lo requisiese, sino para eliminar del pensamiento de los judíos algo que pudiera llegar a ser una objeción contra el ministerio de Timoteo. Pausa. Aquí podemos ver la razón principal de las cosas que Pablo hace para no levantar la oposición de los judíos. Y ahora Elena sigue ampliando ese escenario cuando continúa diciendo: en su obra, Pablo había de viajar de ciudad en ciudad, en muchas tierras, y con frecuencia tenía oportunidad de predicar a Cristo en las sinagogas de los judíos, como también en otros lugares de reunión. Si llegaban a saber que uno de sus compañeros era incircunciso, su obra quedaría grandemente estorbada por los prejuicios y el fanatismo de los judíos. Por doquiera, el apóstol afrontaba resuelta oposición y severa persecución. Deseaba impartir a sus hermanos judíos, tanto como a los gentiles, el conocimiento del Evangelio, y por eso procuraba, en la medida consecuente con su fe, quitar todo pretexto de oposición. Más claro, no canta el gallo. Sin embargo, mientras condescendía así con el prejuicio judío, creía y enseñaba que la circuncisión y la incircuncisión nada eran, y que el Evangelio de Cristo era todo. Alabado sea su santo nombre. Mis queridos hermanos, esa poderosa cita la pueden encontrar en Hechos de los Apóstoles, la página 166, el párrafo 2. Aquí podemos ver que no era tanto lo que él hacía, sino porque realmente lo llevaba a cabo o lo hacía. Imagínense, para el aprovechamiento del adelanto de la obra, Pablo aconsejó a Timoteo que se circuncidara. Pero hoy hay algunos que no pueden entender que hacía cosas para que no se perjudicara la obra y para llevar la verdad del Evangelio a todos los que lo escucharan. Analicen lo siguiente: ¿cuánto hubiera avanzado la obra de Pablo si él no hubiera actuado de la manera sabia que obró? Pues mis queridos hermanos, es obvio que los prejuicios y el fanatismo de los judíos hubieran obstaculizado muchísimo más su obra de lo que ya habían hecho en su contra. Hablando al respecto, Pablo mismo dice en 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 24 al 28, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Versículo 25, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar.
versículo 26. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Versículo 27. En trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Versículo 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Mis queridos hermanos, como Pablo, hoy estamos muy preocupados porque se han levantado algunos inquietando con palabras y perturbando vuestras almas de que hay que guardar las fiestas judías para ser salvos. Pablo explicó claramente el motivo de su proceder. Ellos dicen que Pablo guardaba las fiestas. Pablo presenta lo contrario. Él presenta la razón por la cual él obraba como obraba. Así que, mis queridos hermanos, en este tiempo final, despierta, adventista. Hasta aquí el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.